les coloqué los links de las dos clases de la semana pasada en la unidad que corresponde, en la unidad número 1 específicamente, o en la primera unidad, como está escrito ahorita en el aula virtual. Espero yo que con el contenido que veamos hoy, les voy a brindar la diapositiva que estamos viendo y unos materiales de apoyo. El próximo jueves vamos a ver si leemos un poco ese material de apoyo o si no les doy las instrucciones hoy para tener miércoles y jueves para leer un poco. Y tal vez el día viernes que nos toca clase, tal vez hacemos un ensayo de una prueba corta teórica, ¿verdad? Yo sé que me acaban de maltratar y todo, pero quizá incluso hasta ni tenga valor. La intención que tengo yo es que nos volvamos a familiarizar con el tema del RAD para nuestros exámenes, ¿verdad? Y si hacemos una prueba pronto, podemos saber si vamos a tener inconvenientes o no con el tema técnico también. Eso me gustaría saberlo. Entonces el material de apoyo es bien poquito, es un libro bien pequeñito y tampoco va a ser todo el libro, ¿verdad? Voy a ver si logro dejarles unos temas de una vez hoy para, o sea, en la noche pues les mando yo un WhatsApp o lo verifican ustedes en el aula virtual y vemos qué páginas podemos incluir que esté acorde al tema que estamos viendo. Y tal vez el día viernes hacemos una práctica de una prueba corta, ¿verdad? Para, solo para familiarizarnos con el Moodle nuevamente, porque ahora el aula virtual es muy parecida al espacio donde se hacen los exámenes también. Entonces, podríamos hacer la prueba, ¿verdad? Ya les dije, es probable que no valga puntos, ¿verdad? Lo que quiero es que practiquemos únicamente para, para la utilización del sistema, ¿verdad? Y con eso, pues los invito yo también a que la mayoría de ustedes logren ingresar a, fíjense que me parece que alguien quiere ingresar a la llamada, pero ya le dio, aquí está, admitir, listo. Muy bien. Entonces logren ingresar al aula virtual, que sería lo importante. Porque he notado por ahí que no, hay algunos que ni siquiera han ingresado, solo se matricularon y no han ingresado al espacio durante mucho tiempo. De hecho, el sistema me puede brindar a mí el periodo de tiempo y qué días y cuánto tiempo ingresan a la plataforma. Y eso sería de mucho apoyo para mí porque es el medio, se los dije, es como que mi medio oficial para el curso específicamente. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a darle continuidad, ¿verdad? Al tema de la creatividad. Y en este sentido, podemos aprender el día de hoy que existen diferentes tipos de creatividad. ¿Por qué? Porque nos desarrollamos en diferentes ámbitos, ¿verdad ustedes? Eso es bien importante saberlo. Yo siempre he dado un ejemplo bien interesante y es que cuando yo fui estudiante o estaba estudiando la licenciatura, al igual que ustedes, em, tenía un amigo que era bien pilas. Sí, yo fui realmente un estudiante regular. No perdía, pero tampoco me interesaba sacar así solo 90 y 100. Se los digo con total honestidad. En mi casa me enseñaron a aprender más que a, a memorizarme, ¿verdad? Donde yo estudié, así fue también toda mi vida donde yo estudié antes de la universidad. Entonces a mí realmente las notas no me interesaban tanto, ¿verdad? No me interesaron hasta que quise exonerarme de la tesis y por unas milésimas no logré hacerlo, pero no me quitaba la vida. Y ese mi amigo sí, era muy especial con el tema de sus notas, no podía sacar menos de 95 y todo, lo recuerdo muy bien, fue un buen amigo mío.
pero se acabó la plata, ¿verdad? Y tuvo que iniciar a trabajar. Entonces éramos un grupo como de cuatro y le dieron trabajo, me recuerdo muy bien, ahí en Prensa Libre. Y empezó a trabajar y todo. Y en sus parciales, durante ese periodo de tiempo que estuvo trabajando, sí bajó su rendimiento. Y se frustró. Ese fue el problema. Se frustró mucho. Nos dimos cuenta, se separó del grupo, dice que se desvelaba mucho haciendo tareas, repasando, leyendo, ¿sí? Entonces, con mis otros dos amigos llegamos a la conclusión de que primero, todos somos de la misma manera inteligentes, ¿verdad? Lo pudimos comprobar, eso les decía yo, ¿verdad? Que todos somos de la misma manera inteligentes. El problema es que nosotros tenemos que colocar un porcentaje, ¿sí? De nuestras prioridades a ciertos ámbitos, ¿verdad? Laborales, profesionales, familiares, ¿sí? Entonces le tenemos que dar una proporción. ¿Por qué? Porque si no nos pasa eso, ¿verdad? Que nos frustramos, ¿sí? Y no puede ser posible eso, ¿verdad? O sea, yo antes, quizá cuando inicié la carrera, después ya no, decía yo que al estar graduado iba a conseguir mi mejor trabajo, iba a empezar a viajar, iba, ¿no? Y no es así. O sea, la realidad, por lo menos en nuestro país, es otra. Entonces, yo realmente estudié por conocimiento, ¿sí? Propio, de manera personal, para mí, que me quedara para mí, ¿sí? Llegué a esa conclusión. Pero ¿qué sucedió? Que yo me divertí, pude compartir con mis papás, con mis hermanos, ¿sí? Tuve mis novias, ¿sí? Jugué fútbol profesional en tipografía, cuando tipografía estaba en la C y estaba estudiando también en la universidad. Nunca he dejado de trabajar, ¿verdad? Desde los 11 años se los expliqué. Entonces tuve tiempo para todo. Entonces mis fracasos eran sacar 65 en métodos cuantitativos, pero no me importaba, porque lo poco que había estudiado lo había aprendido, ¿sí? A veces me iba a la universidad o después del trabajo me iba en la camioneta estudiando un poco, ¿sí? En la camioneta. Y eso me ayudaba mucho para entender finanzas, digamos, ¿verdad? Con la licenciada, eh, ¿cómo se llama ella ustedes? Que me dijeron la vez pasada de Finanzas uno. Eloísa, algo así, no me recuerdo. Sí, me ayudaba mucho. ¿A qué voy con esto? Que entonces por eso existen diferentes tipos de creatividad. ¿Por qué? Porque nos desenvolvemos en muchas cosas y tenemos que tener tiempo para esas muchas cosas, ¿sí? Para que no nos frustremos. El que solo estudia y pierde una materia o no logra hacer de manera profesional lo que quiere hacer después de estudiar, es frustrante, ¿cierto? Porque solo eso hizo, ¿sí? Solo se dedicó a estudiar. Pero si compartimos nuestros tiempos, nuestros conocimientos, nuestras experiencias en otros ámbitos, no nos vamos a frustrar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, primero tenemos una creatividad artística, ¿verdad? Le tenemos que dar espacio, ¿sí? A nuestra vida para este tipo de habilidades, ¿sí? Entonces entra la pintura, la escultura, música, danza y otras formas de expresión artística, ¿verdad? Entonces aquí compartimos emociones, ¿sí? Conocimientos y experimentamos algunas otras técnicas y estilos, ¿verdad? Otras disciplinas, ¿sí? Otras constantes, ¿verdad? Y esto pues es muy liberador, ¿sí? Y a veces en los niños
es bastante especial porque es una manera de llevarlos a ellos a otro sitio, ¿verdad? A veces pasamos a la cotidianidad, como es ir a estudiar ellos en la mañana, regresar aquí, almorzar, hacer tareas por la tarde, sí, revisar un poco el teléfono, la tablet, y ya medio cenar tipo 6:30, 7, regresar a la cama, ¿sí? Entonces, así aquí con mi hija, ella es muy extrovertida, ¿sí? Entonces, la estamos llevando aquí cerca de nuestra casa, hay como un centro comercialito y tienen un tipo así como de danza, bueno, de cuestiones así de bailes como cubanos, ¿verdad? Pero ella está en ballet y está así como en baile como libre, una cuestión así. Entonces van miércoles y viernes y eso la ayuda mucho, ¿verdad? Ella es sola aquí en mi casa, es hija única, entonces eso le ayuda a experimentar, ¿verdad? Esa otros tipos de técnicas, estilos, otro tipo de persona, ¿verdad? Aparte de sus amigos del colegio. Entonces es importante porque entonces está desarrollando ese tipo de habilidades, ¿cierto? Entonces es como una creatividad artística. Ellos le dan forma a su cuerpo, a veces todavía son torpes, ¿verdad? Entonces tienen que tener constancia, ¿verdad? Aprenden otro tipo de cosas. Luego tenemos una creatividad científica, ¿verdad? Eso pues no es tan difícil de explicar de acuerdo a que nos ha beneficiado mucho, digamos, la medicina, ¿sí? Nos ha beneficiado mucho la tecnología, ¿verdad? Es simple estar observándonos ahorita nosotros, o sea, o por lo menos ustedes a mí, pero es tan sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ha beneficiado esa creatividad científica. Y eso es bien importante, ¿verdad? Eso es importantísimo para nosotros porque reducimos tiempos, reducimos costos, ¿sí? No sé quiénes se dedican por aquí al telemercadeo. Si pudieran solo levantar la mano, no necesitan hablar. Telemercadeo, estoy hablando así como tipo call center o algo. ¿Alguno? Ninguno. Yolik, ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. Oscar también. Va, entonces, yo trabajé en telemercadeo en una empresa que se llamaba, porque ya no existe, que se llamaba Teleexport, ¿sí? Y lo que hacíamos era vender servicios como tarjetas de crédito para México, ¿sí? Entonces, a través del banco Scotiabank. Y hace mucho tiempo, ¿verdad? O sea, esta creatividad científica, ¿sí? Que desarrolla cuestiones para equipos, puede ser. O sea, se puede también ligar. Yo pienso que la creatividad científica puede corresponder también a la tecnológica, ¿sí? Que la vamos a ver más adelante. Este ejemplo que les estoy dando es porque desde hace mucho tiempo podemos tener acceso, ¿sí? Incluso a otras personas en otros países de manera inmediata. Y el call center es una breve descripción de esto, ¿verdad? El call center no siempre es para vender, sino para recibir llamadas de otros países, de ciertos productos, para quejas o para servicios técnicos, ¿cierto? Pero está relacionado, pienso yo, lo científico con lo tecnológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entra la observación, la experimentación. Acuérdense que la tecnología, ¿sí? Para poder usted diseñar tecnologías, tiene que experimentar a través de simulaciones, digamos, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Por un lado, por el otro, tenemos temas como la medicina, digamos, que, que es un tema muy interesante, ¿cierto?
Las nuevas enfermedades tienen que ir ligadas con nuevas creaciones para eliminar esas nuevas enfermedades, ¿verdad? Entonces nosotros lo acabamos de experimentar con el COVID-19, que inmediatamente después de que inició el COVID, en países desarrollados iniciaron rápidamente con esas investigaciones científicas para disminuir, ¿verdad? Primero los contagios y después para disminuir la gravedad con que nos podía dar el COVID-19. Entonces, por eso nosotros logramos de alguna manera colocarnos nuestras vacunas y todo eso, ¿verdad? Pero tampoco es nuevo, ¿sí? No es nuevo porque venimos haciéndolo desde que nos cuentan nuestros papás que nos llevaban a un centro de salud o al IX, ¿sí? A colocar nuestras vacunas de manera periódica, ¿verdad? Entonces esto lo que hace es nada más ir como desarrollando diferentes tipos de enfermedades de una sola, ¿sí? Mi papá es hipertenso y tiene diabetes crónica, ¿sí? Él realmente está muy enfermo de eso, hace por lo menos unos 15 años de eso. Y hace como unos 2 años tuvo una crisis así muy, muy grande. Le dieron así como sus ataques cardíacos y toda la cosa. Y comenzó a visitar, o sea, él por supuesto va al IX, ¿verdad? Pero comenzó a visitar un médico de manera particular, porque lo que necesitaba él era como curarse de manera pronta, ¿verdad? Y el IX lo hace, ¿verdad? Podemos tener muchas perspectivas del IX. Yo tengo una buena y una mala, pero entre la buena es que a mi papá lo han tratado desde que yo tengo noción, pero él necesitaba curarse pronto. Y el médico a donde asistió es un cardiólogo muy, muy bueno para nosotros, ¿verdad? Es muy bueno. Le dio lo último en temas para la diabetes, ¿sí? Esa pastilla le regulaba parte del azúcar, temas de hipertensión y del sistema cardíaco. Entonces, una sola pastilla hizo que mi papá controlara todos esos efectos, ¿sí? Disminuyó, él ya se inyectaba todos los días así insulina y todo, disminuyó incluso la aplicación de la insulina a través de una sola pastilla, ¿sí? Ya no tuvo problemas cardíacos, se ha hecho sus electrocardiogramas y todo, y le ha funcionado re bien. Entonces es una novedad científica, ¿cierto? Se las voy a conseguir, se las voy a conseguir. Mi papá lo hace, sí, es algo carito, ¿verdad? Casi que mi papá se gasta como 800 o 1000 quetzales mensuales para una caja de 30 pastillas, pero es muy especial. A mi papá le cayó súper bien. Se lo voy a preguntar, yo no lo tengo ahorita en mi mente, pero lo voy a preguntar y se los voy a decir. Entonces, de acuerdo a esto, otro tipo de creatividad es la tecnológica, ¿verdad? Yo les hablaba de ambas al mismo tiempo porque considero yo que tienen alguna relación, ¿cierto? Por el tema de que tanto la científica como la tecnológica debemos experimentar, ¿verdad? De hecho, muchas cosas, pero en la tecnológica podemos hablar de la creación de las televisiones, de la radio, de los teléfonos, de la computadora, ¿sí? Y todavía algunos experimentos más atrás, como la luz, la energía solar, la eólica, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, están ligadas, ¿verdad? A lo científico y a lo tecnológico, porque científico en la tecnología puede ser el tipo de material que necesitamos tener, digamos, ¿sí? Ustedes saben que tener muy cerca nuestros teléfonos crea radiación y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces ellos tienen que utilizar sistemas, ¿verdad? Que reduzcan todo este tipo de efectos en nosotros los seres humanos. Entonces, para mí, la creatividad tecnológica y científica está muy relacionada. Ambas tienen que crear diseños
de ámbitos específicos para ver en dónde sí se puede desarrollar de manera correcta, dónde puede ser un fracaso, ¿sí? A qué temperaturas puede desarrollarse un producto, en qué otras temperaturas no. Nosotros sabemos, yo con mi hija me doy cuenta que hay antibióticos que deben de estar en en la refrigeradora, digamos, ¿sí? Y todo eso es una cuestión científica, ¿cierto? Lograr establecer la temperatura adecuada para ciertos productos, ¿sí? Y la tecnológica, ustedes está ligada también a la robótica, a muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, es bien interesante el tema también de la creatividad tecnológica. Yo tuve la oportunidad de estudiar con un amigo en el colegio, somos de la misma promoción. Él se llama Adín Ramírez. Em, Él está como de las personas más inteligentes de aquí de Guatemala, que no viven en Guatemala, sino que en el exterior, y se dedica a eso en Brasil. En una de las universidades de Brasil, él tiene como que un departamento de tecnología disponible para crear tecnología, ¿sí? A través de la robótica y de muchas otras plataformas em, por temas de investigación, digamos. Ha venido a dar charlas ahora aquí en Guatemala y es bien interesante saber cuál es el motivo de la conectividad. Yo pienso que al final de cuentas lo que quieren hacer es lograr vender un producto o un servicio en donde sea que estemos, ¿sí? Yo pienso que es la creatividad tecnológica más grande que puede existir y ese sería su meta y su objetivo principal, ¿verdad? Lo experimentamos nosotros con algunos servicios como CPX, como DHL, ¿sí? Que logran esa conectividad casi de manera instantánea desde otros lugares del mundo, ¿verdad? Entonces, antes lo platicábamos con mi esposa no sé qué día, teníamos que esperar a un familiar de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces yo me recuerdo bien que me traían yoyos así con luces y cosas que no existían acá. Pero ahora todo existe acá, o sea, ya no tenemos necesidad de ir a Estados Unidos para decir, bueno, allá me voy a ir Antes muchos decían, no voy a aprovechar y ahorita que va a Estados Unidos me voy a ir a comprar mi computadora así, así. Ahora ya no. Usted la puede comprar en línea y tenerla a los pocos días, ¿sí? Y de manera personalizada, ¿verdad? Yo lo necesito con un disco duro sólido de tales dimensiones y de tal capacidad, con una memoria RAM de tal capacidad, ¿sí? Que sea para poder jugar en la computadora, entonces tiene que tener su tarjeta de video de tal, o sea, usted la puede crear, ¿sí? Y tenerla aquí en Guatemala lo antes posible. Entonces ya no necesita ir, ¿verdad? Entonces eso es interesante con el tema de la tecnología, ¿verdad? Antes yo veía también en la actividad económica, digamos, que realizan los señores fármacos que son visitadores médicos. Ellos tenían muchos congresos fuera de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? En Isla Curazao, en Venezuela, en Colombia, México, ¿sí? Y ahora lo hacen de manera virtual, así como estamos nosotros, o en línea, ¿verdad? Como le llaman. Entonces esa creatividad tecnológica de estas nuevas generaciones lo que está haciendo es reducir costos y tiempo, ¿verdad? De donde usted esté, puede recibir sus clases, puede recibir un poquito de conocimiento, ¿cierto? Donde quiera que estemos. Y eso es muy importante. A mí no sé qué piensan ustedes, ¿sí? Realmente no es por comodidad, pero pienso yo que si regresáramos a la universidad de manera presencial en un futuro muy cercano, que de hecho es lo que nos están diciendo, pienso yo que perderíamos este avance tecnológico, ¿cierto? Hay muchos factores que crean eso.
¿sí? El primero porque si estudiamos en nuestra gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala, es porque no tenemos plata, ¿sí? Así de sencillo. Y eso lo que genera es que no todos tengamos una computadora, que no todos tengamos un dispositivo como tablet o un teléfono adecuado para seguir utilizando la herramienta, ¿sí? Por un lado. Por el otro, la inseguridad en la que vivimos. No les podemos exigir nosotros como docentes que todos los días que ustedes lleguen a la universidad, esa es una percepción mía, a ustedes. Eso es mío, es de mi pensamiento, de mi autoría, si ustedes quieren verlo. Pero yo no podría exigirles a ustedes que lleven la computadora todos los días, digamos, ¿sí? Para poder de manera virtual establecer una Licenciado, relación. Hola, mucho gusto. hola licenciada, perdón que le interrumpa. No sé si Lucila Reyes querrá decir algo. No le escuchamos, Lucila. No, licenciada, disculpe. No, muy bien. Entonces pienso yo que por el tema de inseguridad, bueno, no tenga pena, Lucila. Entonces pienso yo que sería como mucha imprudencia solicitarles a ustedes esa metodología de estudio, ¿cierto? Que lleven su buen teléfono, una su tablet, una su computadora, que hagamos pruebas cortas en Eso es imposible, bajo. No todos tenemos el acceso al internet de manera instantánea. Entonces pienso yo que para mí es triste regresar a las aulas y perder el esquema tecnológico. No sé qué piensan ustedes. En el colegio de mi hija hay algo muy interesante, porque regresaron a la presencialidad, pero un día de la semana se quedan en casa, que de hecho son los miércoles. Entonces, el día miércoles utilizan todas las herramientas tecnológicas que lograron utilizar en estos 2 años. Para mí es interesante, ¿sí? Para mí es interesante, claro, Richard. Todos aprendemos a usar nuevas cosas, ¿sí? Todos aprendemos a usar nuevas cosas, pero vamos a perder eso. Nosotros los docentes casi, miren, estoy seguro que tenemos un examen por estudiante. Regresamos a la presencialidad, les vamos a hacer sus cuatro claves, pues, o sea, sí, a calificar otra vez a mano, a perder recursos que es papel, o sea, estamos invadiendo otra vez el tema ambiental a través de la impresión en papel, ¿sí? Eso es muy mío a ustedes. Pues yo haré lo que me digan, ¿verdad? Una vez tenga trabajo, ¿sí? Pues lo que quiero es seguir impartiendo la docencia, que realmente es una pasión mía, y si hay que darle la oportunidad a otros docentes, pues tendré que comprenderlo y tendré que ceder mi lugar. Pero yo pienso que perderíamos eso, ¿sí? Esa conectividad que tenemos tan linda, pienso yo, porque nos ha pasado, pues, ¿verdad? Ustedes tienen una su emergencia o algo en su casa, pues se conectan y están atentos aquí, están atentos allá, hacen y deshacen, ¿sí? En la universidad o llegan o se pierden del curso, ¿cierto? Entonces, pero tenemos muchas cosas en contra que solo los sancarlistas sabemos, ¿verdad? Las penas que podemos pasar para conseguir un libro, una copia, para llegar a nuestros salones, para tener acceso al internet. Yo me he dado cuenta, jóvenes. Sí, hay quienes me dicen, licenciado, no van a cambiar el día del examen, ¿verdad? No, ¿por qué? No es que ese día, es que voy a irme a la casa de alguien, ¿verdad? Para tener acceso al internet. O así pago ese día y le aplico internet, aunque sea para ese día. Sí, a mi teléfono celular y aunque sea por mi teléfono, ¿verdad? Entonces, yo lo sé, sí, la hemos sufrido todas, la seguimos sufriendo en muchos casos, sí.
Entonces, pienso yo que perderíamos un poco ese aspecto. Y que ya somos creativos en la tecnología, ¿cierto? Yo no me considero experto, pero por lo menos hago mis tanes, ¿ah? Y me defiendo y logro, con el poco conocimiento que tengo, transmitirles un poquito de conocimiento a ustedes, de donde esté. ¿Sí? Gracias, licenciada Cindy. Oye, le agradezco mucho. Si fuera tan gentil de poderles proporcionar esa información. Entonces, yo sí estaría triste si regresamos por ese motivo, ¿verdad? Considero yo que el tema de las relaciones interpersonales es algo positivo que tendríamos, regresar a la presencialidad. Eso sí sería también interesante, ¿verdad? Ya perdimos eso. Yo como docente he notado que he perdido la oportunidad de aprender con ustedes porque ustedes ya no hablan, ¿sí? Entonces antes yo podía decirles, miren, a mí me pasa esto en mi trabajo. A ver usted qué hace. "Ah, fíjese, Lee, que yo trabajo en el IX y trabajo en tal departamento y aquí sucede esto, mi jefe es tal y así no se puede trabajar, así sí, ¿me entiende? Pero ahora ya no, sí. eh, ya no les gusta hablar tanto. Entonces no sé si al final el tema de las relaciones interpersonales es adecuado para los adultos. Al final nos acostumbramos, ¿verdad? A estar rodeados de personas, ya sea del trabajo, aquí en la casa, que a veces no necesitamos relacionarnos con alguien más, digamos, ¿sí? Aunque creo que no deja de ser demasiado importante. No, por supuesto, como lo es para un niño, ¿verdad? Porque el niño necesita sentir emociones todavía porque no puede equilibrarlas. Entonces necesitan enojarse con otros niños, necesitan estar contentos con otros niños, ¿sí? Necesitan tener envidia, ¿verdad? Entonces necesitan experimentar con sus emociones todavía para poder equilibrarlas. Un adulto ya no. Cuando se regresó ahorita a la presencialidad, en muchos colegios así, finolis, Popov, diría Cantinflas, escuché yo mucho que por lo menos básicos y diversificados ya no querían regresar a las clases por el tema bullying, ¿sí? Entonces eso es terrible, pues. Es terrible, pero si ya no regresaron, pues tienen acceso ahora a la tecnología, ¿verdad? Las universidades privadas tienen las dos opciones. Mi socio con el que tenemos el tema de las asesorías, él estudia en la Universidad Mariano Galvez y regresó a estudiar. Aquel había estudiado unos años y regresó ahorita con la pandemia a estudiar por el tema virtual, ¿sí? Y ahorita le dieron opción a todo virtual. Está recibiendo sus cursos de preprivados de manera virtual, o sea, yo esperaría que la universidad haga eso, ¿verdad ustedes? Sería bien lindo para mí que tengamos las dos opciones. Y les aseguro que muchos de los que estamos aquí por el tema virtual, ¿verdad? Por el tema de estudio en línea, ¿verdad? Y eso ha mejorado nuestra creatividad tecnológica, ¿sí? Hemos utilizado muchas herramientas. Yo he aprendido un poquitito más del Excel porque el Excel es como un conocimiento muy amplio, pero me ha gustado trabajar mucho en Excel más que una pizarra virtual o lo que sea aquí. En mi clase prefiero utilizar un Excel. Es más simple explicarles. Ustedes desarrollan una fórmula, aplican ciertos datos y tienen resultados de manera inmediata. Eso es aplicar la tecnología. Allá regresaríamos al pizarrón, a la cañonera, ¿va? Cuando sirve y cuando no, otra vez al pizarrón, ¿verdad? Entonces, esperemos que Dios ilumine las mentes de las personas que tienen la autoridad actualmente en la universidad para que si regresamos vean la manera en que no perdamos este avance tecnológico que hemos tenido todos, ¿verdad? Porque es muy interesante. Hasta para los docentes, como les digo, ya no tenemos que estar revisando las claves, las respuestas, a ver si están, no.
Ya es virtual. Yo bajo todos mis archivos, mis 300 archivos casi, cuando hay bastantes alumnos, y reviso, hago mis observaciones en el mismo PDF, si ustedes quieren verlo así. Subrayo los PDF, observo, reviso y comparo. ¿Y qué sucede? Que casi que como hay un examen para cada uno, ahora ya no tenemos una clave de respuestas. Tenemos que nosotros tener la responsabilidad de saber nuestros propios temas y revisar cada uno de los exámenes de ustedes. Eso es importante también, que ustedes no ven. Pero así es. Antes nos mecanizábamos, ¿no? Aquí está mi clave de respuestas. No, ahora no. Yo tengo que resolver cada uno de los de ustedes, porque casi que hay un examen para cada uno. Entonces yo lo tengo que ir resolviendo, así como lo resolvieron ustedes. Y detecto las fallas, ¿no? Ah, este falló aquí en esto. Pero logró establecer ciertos parámetros. Entonces aprendió. Bueno, entonces se merece su punteo tal. Es hasta más justo, porque es de una manera individual, ¿verdad? Y teníamos entre la científica y la tecnológica la creatividad empresarial. Yo creo que eso sí nos compete a todos, ¿verdad? A toda la clase trabajadora que vemos acá, que espero todos estemos bendecidos con trabajo en este momento, pero necesitamos una creatividad empresarial enorme, ¿verdad? Para todo tipo de empresas, para todas las actividades económicas, ¿sí? Restaurantes de comida rápida, em, telemercadeo, como los call centers, ejemplo. Las empresas que poseen servicios o que brindan servicios, ¿cierto? Así como Capillas Señoriales, Reforma, ¿sí? Todo tipo de actividad económica. Tiendas, abarroterías, herrerías, carpinterías, ¿sí? Necesitan tener capacidad instalada, un lugar adecuado, que la gente eh, perciba esa confiabilidad que pueden brindar ellos al tener un servicio disponible, ¿sí? Que nosotros nos sintamos seguros del servicio que estamos recibiendo. Y para eso necesitamos ser creativos. Y la creatividad empresarial, pienso yo, que debería de estar ligada a, a la manera en que trabaja la competencia, ¿sí? Porque si nosotros conocemos muy bien la competencia, tendríamos que tener una mejor creatividad, ¿verdad? Entonces yo necesito conocer muy bien, digamos, a la licenciada Cindy Vélez, ¿sí? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cuáles son sus competencias? ¿En qué actividad económica se desarrolla? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que ganarle en tiempo, en conocimiento, y ella estará pensando lo mismo, ¿no? Este Gerson se dedica a esto, tiene conocimientos en esto. Bueno, me voy a meter yo en mi curso de tal cosa. Podríamos pensar de esa manera, y las empresas así lo hacen, ¿cierto? Sí. Miren, la competencia hizo esto. Ah, bueno, el otro año vamos a hacer nosotros tal cosa. Entonces ese evento nos va a representar a nosotros dentro de nuestra meta anual, que era un incremento del 3% en ventas. Por lo menos nos va a representar el 1%. Entonces ya eh, nos tenemos que posicionar en ese otro 2% en ventas. ¿Sí? Ya nos despreocupamos un poco. El evento ya está andando, sí, va a ser en el puerto, vamos a tener un festival acá, allá, pero ahí, solo ahí vamos a resolver el tema del 1% que se propuso para este siguiente año en ventas. Sí, ya estamos siendo creativos. La mayoría de empresas ahora, no me dejarán mentir, pero nos ceden ahora un proyecto, ¿sí? Entonces agarramos a nuestro grupo, quitamos del organigrama el tema de la dependencia para desarrollarnos en la independencia
y generar el proyecto, ¿sí? Y lo hacemos. Entonces vemos cuánta mano de obra queremos, cuánto tiempo necesitamos, qué vamos a sacrificar, ¿verdad? Puede ser tiempo, puede ser familia, puede ser una salida un fin de semana, ¿sí? Pero usted empieza a ser creativo. Yo mi proyecto va a ser el mejor proyecto que voy a realizar. Ahorita que estuvimos trabajando muchos en casa, eh, tenía un amigo en la maestría que para ese momento todavía trabajaba en el banco GIT, en el tema de datos, así como tecnológico, y ya no tenían supervisión. Entonces tenían una reunión mensual y les dejaban un proyecto al mes. Entonces él ya tenía a su cargo varias personas y con su grupo hacían su trabajo. Entonces lo único que me decía era que era bueno por el tema del desarrollo de la independencia para cada proyecto, pero era malo porque entonces trabajaban casi 24 horas, ¿verdad? Porque proponían esa creatividad empresarial. Entonces decían, miren, nos solicitaron esto, el parámetro mínimo es esto, pero ¿qué pasa si le agregamos a la aplicación del GIT en el teléfono tal cosa? ¿Qué pasa si le desarrollamos a la aplicación en el teléfono tal otra? La página web del GIT, si la modificamos de tal manera, va a ser más versátil. ¿Sí? Ya no necesitamos token para ciertas transacciones. Sí, por lo menos transacciones en cuentas propias. Entonces, estoy dando un ejemplo a ustedes. Eso era lo que nos contaba él. Entonces me decía, el problema de la independencia es eso, ¿verdad? Que ahora nosotros podemos trabajar si queremos las 24 horas. Antes no. Antes yo iba, entraba a las 8 y a las 5 ya no sabía nada de la empresa. Hasta el otro día. Muchos, ¿verdad? Muchos. Yo vivo muy cerca de mi oficina, como les he dicho, y a mí sí me molesta, ¿verdad? Ahora ya no tanto, ¿verdad? Porque así como ellos son muy autocráticos, pues yo empecé a luchar por mis beneficios, ¿cierto? Y uno de ellos era eso, ¿verdad? Que no me molestaran tanto cuando ya estaba en mi casa, porque ahora tengo otras responsabilidades, así como con ustedes, ¿sí? Entonces, si yo quería estar con ustedes, a veces no podía porque me tenía que ir a la oficina nuevamente. Que faltó esto, que mañana hay que tener preparado esto, que lo otro. Pero ellos tampoco cedían, ¿verdad? En alguna motivación, porque al final yo en mi empresa soy dueño de mi propia motivación. Si allá no me motivan en nada. No tengo bono 14, no tengo aguinaldo, no experimento eso. ¿Sí? Entonces, yo soy mi propia motivación. Pero necesito tener entonces creatividad. ¿Sí? Creatividad para superar ese tipo de obstáculo de ser autoritario, ¿verdad? De un método autoritario, digamos. ¿Sí? Hay otras personas que no, miren, mi amigo, una generación de independencia terrible, ¿no? Mira, hay que hacer esto en el mes. Entonces ya, es un proyecto nuevo. Sí, los proyectos nuevos son bien interesantes. Bien interesantes. Muy bien. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita, alguna experiencia con algún tipo de creatividad que ustedes tengan. Ujú. Bueno, pero el problema de todo esto es que es muy bonito soñar, ¿sí? Es muy bonito crear, es muy bonito inventar, es muy bonito desarrollar habilidades. Sin embargo, es importante establecer que para la creatividad tenemos algunas restricciones. Yo pienso que a nivel profesional, como estamos nosotros, van a haber bloqueos de la creatividad que espero yo que ya no tengamos problema y que ya los hayamos desbloqueado, ¿sí? Eso espero yo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un poquitito más de conocimiento. Tenemos
¿qué palabra puedo utilizar? ¿Sí? Desde que tenemos derecho a una educación superior, ya tenemos una ventaja sobre muchas otras personas. ¿Sí? Y eso lo que nos da es tener una capacidad de querer salir adelante. ¿Sí? De manera coloquial, si ustedes quieren. Pero necesitamos seguir adelante. ¿Sí? Si nos detenemos o nos vamos hacia atrás, ahí sí estamos en problemas. ¿Sí? Entonces espero yo que algunos bloqueos en la creatividad ya no sean problema para nosotros. Entonces, como lo observan ustedes, tenemos algunos connativos, ¿sí? Que se trata más que todo de tema muy personal, ¿verdad? De motivación, de no ser positivo, ¿sí? A eso se refiere. Cognitivos, pues que no tengamos el conocimiento, a veces nos restringe, ¿no? A veces. Eso nos restringe de muchas cosas. ¿Sí? Cuando no tenemos conocimiento, nos podemos restringir de querer hacer o crear o inventar ciertas otras cosas. Algunos temas socioculturales, ¿verdad? Todavía hacemos muchas cosas por cultura, ¿sí? De alguna manera, en Guatemala todavía son un poco conservadores en muchos aspectos. Y eso a veces nos limita a querer pensar diferente. Algunos afectivos y perceptuales, ¿verdad? El perceptual porque a veces no vemos más allá de nuestras narices. No podemos percibir cuál es el problema, teniéndolo a veces enfrente. Nos ha pasado, ¿cierto? Eso nos ha pasado en temas familiares, veo yo mucho, así como financiero, ¿verdad? A veces andamos despilfarrando el dinero y no caemos en cuenta que no debemos hacerlo, digamos. A veces somos renuentes en no visitar a nuestros papás sin darnos cuenta que solo tenemos una vida, una sola. Debemos de aprovechar el tiempo de nuestros papás, digamos, ¿sí? Visitarlos o invitarlos a nuestras casas, ¿sí? Y no sabemos cuál es el problema a veces con eso. Licenciado, Hola, perdone que lo interrumpa. William tiene su mano levantada, ¿querrá decir algo? sí, William. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Solo no sé si me podría explicar esto de conativos. Eso no lo entendí muy bien. Disculpe que le haya interrumpido. No, no tenga pena, William. No se preocupe. Sí les hablaba que el tema conativo se refiere a cuando no tenemos motivación, ¿sí? Para poder desarrollar pensamientos creativos, ¿sí? O somos de mucho negativismo, ¿sí? Se lo voy a demostrar acá. Entonces lo que va a suceder es que no vamos a tener curiosidad por las cosas. No vamos a lograr descifrar ciertas cosas, ¿sí? Tenemos una actitud negativa, ¿verdad? Somos pocos positivos, ¿sí? Entonces no va a tener usted un interés por cierto tema, ¿verdad? Y quizá ese bajo interés en cierto tema era su éxito, digamos, profesional, si usted lo quiere ver así. Pero usted siempre mantuvo una actitud negativa, ¿verdad? Lo dice Peter Albeiro en su TikTok, ¿ah? ¿Y tú cómo estás? Bien, dice, pero así, te asustado de lo bien que me va. Sí, eso es ser muy positivo, estar siempre pendiente de las cosas, tratar de salir adelante. Sí, cuando hablo de tratar de salir adelante, no siempre me refiero al tema material, ¿sí? Pero darse unos lujos, hombre. Bueno, pues, para mí, un lujo es echarme un mi desayuno o mi almuerzo los fines de semana. Para mí eso es un lujo, porque usted antes, ahora ya no va a un restaurante y se gasta sus 50 quetzales, ¿no? Ahora ya de 200 en adelante, va a un desayuno o almuerzo, ¿sí? Pero para eso usted necesita tener motivación, ¿va, Willy? Si una persona se va de la empresa y a usted le toca
cubrirlo durante el tiempo en que llega otra persona que lo reemplace, a veces eso nos mata la motivación, ¿cierto? Nos da más trabajo, estamos ganando lo mismo, ¿sí? Es probable que ya no llegue otra persona, nos repartan el trabajo del que se fue, pero tampoco nos va a incrementar el sueldo. O sea, usted tiene falta de motivación. En lugar de pensar que tal vez esa otra persona tenía alguna actividad que usted no hacía y que ahora va a lograr comprenderla y hacerla correctamente. Eso puede suceder, ¿verdad? Yo pienso que nos ha sucedido, porque ese esquema de que cuando alguien se va nos reparten las tareas, ahora es muy común, ¿cierto? A veces ya no se toman la molestia en colocar a una persona idónea en ese puesto idóneo, sino que nos reparten las actividades y seguimos ganando lo mismo. Eso nos desmotiva. Ya no tenemos una actitud positiva, tenemos más trabajo, más responsabilidades, ¿sí? A eso se refiere con connativo, ¿verdad? Nosotros mismos, en nuestra falta de motivación por algo, estamos dejando de desarrollar algo, de desarrollar una idea, de crear un pensamiento, ¿sí? Que pueda lograr algo, ¿sí? Fíjense que ahorita les conté que estaba haciendo mi asesoría y dentro de la asesoría llegó una empresa nueva, ¿sí? O sea, yo tengo mi cliente y mi cliente me dijo, mira, solo que ahora vamos a tener la presencia de una persona nueva. Nunca hemos hecho trabajos para él, pero te presento con él y necesito que me trates bien, ¿va? O sea, en relación a los honorarios, ¿va? Porque mira, él es como que si fuera yo. Está bien, le dije, o sea, yo lo que necesito es el trabajo. Usted me lo va a dar, yo le puedo mantener el mismo precio, le dije a él, ¿no? Entonces hablamos con mi socio un día acá en la noche, el fin de semana, de hecho, eso fue el fin de semana, y teníamos esa actitud positiva. Entonces le decía yo, mire, Miguel, ahorita ganamos un trabajal de mil diablos, o sea, no hemos dormido, no dormimos casi que desde el miércoles pasado hasta yo terminé ese trabajo el lunes como a las 2 de la mañana. No dormimos día y noche trabajando, pero le decía yo a él, mire, ganamos trabajo, pero le puedo asegurar que a partir de esto, si ellos ganan esos proyectos, vamos a tener la bendición de que esa nueva empresa, a través de ese nuevo cliente, por ver la eficiencia de nuestra asesoría, nos va a volver a contratar, le decía yo a él. Miren, y hoy es martes, y ahorita a las 5 menos cuarto, más o menos, 4:50 fue, me llegó el mensaje de ese nuevo cliente para una nueva asesoría, ¿sí? Entonces nosotros tuvimos que tener una actitud positiva ante esa abrumante trabajo que teníamos, ¿verdad? Que creíamos que de hecho no lo íbamos a terminar, pero acá están los resultados, ¿verdad? Pero por tener esa actitud positiva, ¿sí? Entonces nos ganamos un nuevo cliente. Y eso nos representa a nosotros un nuevo ingreso, ¿sí? Entonces, si hay un cliente que no necesita nuestros servicios este mes, llegó este nuevo, pero hubo motivación para hacer las cosas. Hubo una buena actitud de hacerlas, ¿sí? Porque el interés era otro y era ganarnos a este nuevo cliente, al que nunca le habíamos trabajado. Entonces, pienso yo que es la mejor manera de escribirle a usted ese bloqueo con activo, ¿verdad? Aunque vamos a ver más adelante que dentro de algunas técnicas creativas van a haber técnicas que las utilizamos para temas individuales y otras para temas colectivos o de grupo, ¿verdad? Ahora trabajamos mucho en grupo, en equipo, ¿sí? Luego los bloqueos cognitivos, les había dicho que eran así como la falta del conocimiento y experiencia.
¿verdad? A veces yo por eso les digo que es bien importante estudiar y trabajar al mismo tiempo, porque las dos cosas son bien diferentes, pero se complementan de una manera tal que es inimaginable, ¿sí? Ustedes me pueden dar fe de eso. Con un poquito de conocimiento más que tengamos, hemos logrado dentro de nuestras actividades diarias a nivel empresarial, hablemoslo así, disminuir tiempos para realizar actividades. Eso se los puedo prometer, se los prometo, ¿sí? Entonces, lograr el conocimiento y tener un expertise nos hace desbloquear, ¿sí? Algún método cognitivo para la creatividad y la innovación, ¿sí? Entonces, esto dice que nos permite sacar al máximo nuestro potencial, ¿verdad? Por eso les preguntaba yo aquel día cuál era el método financiero que ustedes tenían en casa, ¿sí? Y entre más conocimientos tengamos de economía, ¿sí? De administración de recursos, de finanzas, de estadística, de administración de operaciones, vamos a lograr sanear de una mejor manera nuestras finanzas en casa. Se los puedo asegurar. Estamos hablando de una billetera, de una persona que tiene responsabilidades con, no sé, con una esposa, dos, tres hijos, cuatro, no sé cuántos tengan, o los que no tienen sus responsabilidades en casa, ¿verdad? De pagar sus cuentas, ¿sí? Pero vamos a ser creativos y vamos a potencializar esos conocimientos para poder desarrollar mejor nuestras finanzas en casa. Le estoy hablando solo de lo financiero, ¿sí? A nivel empresarial, pues si aplicamos métodos 5S, 9S, les aseguro que vamos a desarrollar mejor nuestro trabajo, vamos a ser más productivos y nos vamos a cansar menos, ¿verdad? Entonces ahí es como ese ejemplo que dan, ¿verdad? De que se descompone un barco, ¿sí? Y llega un técnico, ¿cierto? Y con dos, tres martillazos que le dan un sitio específico, cobró no sé cuántos miles de dólares. Y le decían, pero mire, si solo hizo eso, sí, pero ahí vamos al poder de saber en dónde tenía que dar esos martillazos, ¿sí? Cuando todavía vivía mi abuela paterna, mi abuelita paterna, cuando todavía vivía, había una persona que ayudaba a mis papás, porque mi abuelita paterna siempre vivió en la casa de mis papás y tenía una persona que los ayudaba. Y miren, se veía tan fácil, ¿sí? Cómo le cambiaban el pañal a la abuelita, cómo la bañaba esta señora, ¿sí? El trato que le hacía, cómo la corría en su cama aquí y allá. Sí, para nosotros era una cosa espantosa cuando ella no estaba, porque lo teníamos que hacer. De hecho, nos disponíamos a tener como por turnos ese tipo de trabajo y nos costaba demasiado, pero ahí está el conocimiento, ¿sí? Cómo saber agarrar, dónde colocar la fuerza. Ella ni se cansaba, con eso les decía todo. Y la tenía que pasar a la silla de ruedas, llevar a un baño portátil, ¿sí? Trasladarla nuevamente a su cama, ¿me entiendes? El conocimiento es importante. Entonces nosotros cuando lo hacíamos nos bloqueábamos, ¿no? No lo teníamos, no sabíamos cómo tratarla de la mejor manera y a veces uno por no decía, no, es que así la voy a golpear, no, es que así la vamos a botar, no, es que así se va a caer. La falta del conocimiento, ¿no? La falta del conocimiento. Entonces nos bloquea ese tipo de creatividad. Tenemos todavía algunos bloqueos socioculturales, ¿va, jóvenes? Vivimos aún, pienso yo, pues, que vivimos todavía en una sociedad muy conservadora, ¿sí? Yo pienso que ya no debería ser tan conservadora, pero tampoco caer en el libertinaje, ¿verdad? Como Europa o América del Norte, que ya no es libertad, sino libertinaje. Entonces, eh, tenemos todavía
algunos bloqueos socioculturales. A veces el tema de las religiones, ¿cierto? Nos dan parámetros de comportamiento y si nosotros queremos pensar diferente, pues somos malos ante una sociedad que a veces solo ve unos minutos de una persona, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado esa expresión, pero es cierto. A veces nos han juzgado por 5 minutos que nos ven o 5 minutos que nos conocen, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque mantenemos ciertos patrones o estamos bajo ciertas normas, ¿sí? Entonces, cuando estamos bajo ciertas normas, el problema es que tenemos parámetros. Entonces, ya desde ahí existe un bloqueo. Ni podemos pasarnos más aquí, pero tampoco podemos estar debajo de esto, ¿sí? Y es problema, porque entonces nos alinean, ¿cierto? Tan sencillo. Ustedes cotizan un proyecto en el gobierno y tiene que haber un precio base. O sea, les voy a dar mis dos percepciones, ¿sí? La primera es que nos establecen dentro de un parámetro. La entidad contratante saca un precio, ¿sí? Que se llama, casi siempre le llaman el precio base, digamos, ¿sí? Y dicen, bueno, usted el precio suyo no puede salirse del 15% arriba ni del 10% abajo en el primer rango. Dependiendo de los precios de los oferentes, se crea un nuevo precio, ¿sí? Para ver hacia dónde se dirigió la tendencia, si hacia más arriba del precio techo o un poco más abajo. Y a partir de ahí usted no puede estar ni dentro de un 25% arriba ni dentro de un... O sea, y si yo quiero ganar más, ¿qué sucede? Sí, esa es la otra percepción que yo he tenido siempre en relación a esos proyectos. Y si yo quiero agrandar mi utilidad, ¿qué pasa? No me puedo pasar de un 10, de un 12, máximo 15% de utilidad. Pero ¿y si quisiera más, por qué no se puede? No estamos sobrevalorando precios de productos. Lo que estoy incrementando es mi utilidad y no puedo. ¿Sí? Entonces yo quería dar un precio, me tengo que someter a ese lineamiento. Si no, quedo fuera, ya sea abajo o arriba. Quedo fuera. Entonces tenemos parámetros, tenemos marcos de referencia, ¿sí? En ese aspecto, pero sociales y culturales los tenemos, ¿verdad? No quiero entrar mucho en eso porque a veces creo inconvenientes, ¿verdad? Yo me considero una persona libre, pero conservador todavía. Trato de inculcar muchos valores aquí en mi casa sin necesidad de una religión, digamos. No estoy diciendo que no asista a ninguna, pero intento hacerlo, ¿verdad? Para que entonces la religión solo sea de una manera espiritual, de fe, sí, pero que en casa, sí, nos comportemos de cierta manera, con respeto, a veces poniéndonos en los zapatos de alguien más. Sí, acuérdense que la mano derecha no puede saber qué es lo que hace la mano izquierda, eso es bien importante en mi casa. Sí, pero entonces esas normas siguen marcándonos ciertos parámetros, pienso yo, ¿verdad? Y a veces quisiera ser diferente, pero digo yo, entonces voy a caer en el libertinaje a ustedes, que es un tema bien difícil ahora que lo que está sucediendo con ciertos grupos y ciertas comunidades, ¿sí? Entonces, todavía tenemos temas socioculturales bien arraigados que prefiero no entrar en detalle, ¿verdad? Tenemos bloqueos afectivos, ¿sí? Son como que angustias individuales, ¿verdad? Inseguridades, ¿sí?
Entonces ahí llegamos a un tema un poco más emocional, ¿cierto? Lamentablemente, de manera química, las señoritas por el tema de hormonas sufren un poco más de esos cambios repentinos de emociones. Así lo percibo yo, ¿verdad? Somos iguales, por supuesto. Nosotros igual nos enojamos, nos reímos, lloramos y lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero el grado de intensidad de las hormonas químicamente comprobado es un poco más alto en las mujeres que en los hombres, ¿sí? No estoy diciendo que somos diferentes, ¿verdad? Porque a eso iba, que el problema es que ahora ya no se puede dar opinión de muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo sigo pensando que somos iguales, ¿sí? Somos iguales en todo, pero químicamente estamos desarrollados de manera diferente. Entonces las mujercitas sufren mucho de inseguridades, pero nosotros de hombres somos muy poco riesgosos. Yo en lo personal le temo mucho al cambio y las mujeres no son así. Las mujeres pueden someterse al cambio de manera más fácil, ¿sí? Y esa es una cualidad muy grande, ¿sí? ¿Qué es lo que decimos siempre, no? Es que los hijos le cambian la vida a las mujeres, el hombre sigue igual y de alguna manera es cierto, ¿sí? Pero entonces ustedes a partir de que tienen hijos pueden hacer 1000 cosas a la vez, cosa que no podemos los hombres. 2 cosas hacemos a la vez y ya no las hacemos bien. Ustedes pueden hacer maromas y todo les sale, ¿no? Recibir clases, atender a sus hijos, atender a los esposos, atender a sus trabajos, atender a sus clientes, ¿sí? Recibir conocimiento aquí un poquito, o sea, pueden hacer muchas cosas. A veces uno de hombre se limita a eso, ¿sí? Y a veces es para no sentir tantas emociones, ¿sí? Porque el tema afectivo al final sí nos afecta, ¿verdad? A los hombres y muchas veces no queremos sentir ese tipo de sensaciones, de emociones, digamos. Y eso lo reflejamos en aspectos como tenerle miedo a los cambios o a los riesgos, ¿sí? Entonces nos impiden a nosotros actuar de una manera creativa, ¿sí? El temor a lo desconocido, ¿sí? Miedo a caer en ridículo. Miren acá, sin ir tan lejos, nosotros ya somos profesionales, yo los considero a ustedes profesionales, y ustedes no preguntan, no dicen, no opinan, ni siquiera están en desacuerdo conmigo, o sea, nadie me dice, no, Lick, a mí eso no me pasa, no dejes de echarás, pues, o sea, eso no, a mí no me pasa, pero porque yo sigo esta metodología, creo en esto, ¿sí? Pero nadie me dice nada, entonces no sé si es miedo al ridículo, que no deberíamos de tener, ¿va, jóvenes? Porque ya somos profesionales y entre más preguntemos, más sabemos, ¿sí? A veces tenemos baja autoestima. Hay procesos, ¿verdad? Que pasamos, la pérdida de un familiar nos desmotiva, nos cansa más rápido. Sí, no tenemos Licenciado, cabeza para disculpe. pensar en ciertas cosas. A la orden. Fíjese que respecto a este tema, eh, yo lo estoy relacionando con mi trabajo. A mí me daba un poco de miedo el hacer llamadas por teléfono, que normalmente yo así trabajo con mis clientes y me daba un poquito de temor. Pero Ujú. después como que me fui dando cuenta que de todos modos, ahí sí que al final del día la gente ni siquiera le mira la cara a uno, pues, y uno hablando por teléfono y aún así se siente el temor de hablar. Aló. Ah, ya veo. Qué importante, ¿no? Yo lo pasé cuando, cuando inicié mi nuevo trabajo con mi socio. Antes como que había acceso un poquito más a la plata,
Y los clientes que nos solicitaban nuestros servicios, realizábamos hoy el trabajo y mañana en la mañana teníamos nuestro depósito, ¿sí? Pero después de la pandemia, la cosa se puso crítico. Entonces, teníamos que al final dar crédito a ustedes. Entonces, tuvimos que empezar a poner límites. No nos gustaba. Pero a algunos clientes, entonces ya no le hacíamos el trabajo y el pago era al 100% al final del trabajo, ¿no? Tuvimos que tomar la decisión de establecer parámetros para ciertos clientes. Entonces, mire, yo sí se lo hago, pero necesito el 50%. ¿Sí? Eso a veces aplica para clientes nuevos. Entonces, pero teníamos temor a eso, porque el temor nuestro era perder clientes. ¿Sí? El problema es que nosotros no podemos vivir solo del trabajo. O sea, trabajamos para que nos paguen. ¿Sí? Y por supuesto, hay clientes que no necesitamos estarles cobrando, ¿no? O les hacemos diversos trabajos y como que les reunimos varios trabajos y decidimos, bueno, mejor cobremos el otro mes porque así si no hay nada de trabajo el próximo mes, entonces ya por lo menos aquel nos tiene ahí algo pendiente, ¿no? Pero son clientes de hace 5 años, pues, ¿me entiende? Y tuvimos que tomar esa decisión, Luis. Y fue difícil para nosotros porque podíamos perder a clientes si poníamos parámetros, ¿verdad? Acuérdense que desde que comenzamos una relación laboral o personal, ¿sí? Y no ponemos límites desde el principio cuando los queremos poner, entonces se enojan, ¿no? En la empresa nos pasa. Si desde el principio decimos sí a todo y una vez decimos que no, va a ser problema. Y eso nos sucede a nosotros y nos dio mucho miedo tomar esa decisión. Pero ha saneado nuestra economía. Hemos logrado a través de esas políticas, ¿sí? Tener liquidez para emprender otros proyectos. Y eso es importante para nosotros, ¿verdad? Porque entonces la plata sigue dando vueltas. Porque hubo un momento durante la pandemia que sí nos quedamos escasos. No había plata. A veces necesitábamos empezar trámites de abogacía y notariado y no podíamos. No teníamos plata para pagar. Pero me gané otras amistades. Entonces tengo mi abogado que me da crédito. ¿Sí? Entonces yo lo visito, mire, Luis, hágame favor esto, ¿sí? Tenga pena. Él me dice capitán. Tenga pena, capitán. No se preocupe. Yo sé que con usted no hay problema. Démosle. Entonces me fui ganando ese otro tipo, pero es riesgoso, pues la pérdida de clientes es muy riesgoso.